oportunidad de agradar a Dios en algo o se agradó a sí mismo? Creo que vamos entendiendo que toda nuestra vida se trata, en todas las áreas, de agradar a Dios. De muchas maneras. Y por eso necesitamos saber cómo agradarle. Y este es el tema de nuestra serie que estamos siguiendo. Hoy nos toca la lección número 3. La lección número 3, que se llama El testimonio que agrada a Dios. ¿Cómo se llama la lección? El testimonio que agrada a Dios. Yo quisiera preguntarte primero, ¿tu vida, tu forma de vivir agrada a Dios? ¿Tu forma de hablar, tus actitudes, tus pensamientos, agrada a Dios? Dios nos ha dejado un mapa que nos muestra un recorrido que se llama vida. Y este mapa está lleno de instrucciones que nos indica el camino seguro por donde podemos caminar. Nos advierte de peligros, nos advierte también de trampas que el enemigo pudiera poner para estorbar, para distraer y para desviarnos del camino. Y todo el propósito de este mapa, de esta ruta, de este camino, es para llevarnos a estar con Dios para siempre. ¿Puedes imaginar lo grandioso que es esto? Hoy estamos mirando y tal vez nuestro entendimiento sea tan pequeño porque nuestra mente es tan finita que no logra entender la plenitud, lo grandioso que es Dios y el que un día podamos estar con Él para siempre. Nuestra mente todavía no alcanza a entender en plenitud esta verdad, pero esto es lo que Dios está haciendo. Y por eso en este mapa están marcados los límites, están las instrucciones de todo lo que necesitamos para caminar bien agradándole a Dios, y este mapa se llama la Biblia. Aquí está suficientemente todo el consejo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos han sido casados en la iglesia? Algunos todavía no lo han hecho, ¿verdad? Lo que el hermano Carlitos anunció hace ratito es en serio. No quien se anime a casarse el próximo 16 de julio, sino el que necesita casarse. Está abierta la invitación para que lo haga usted y formalice su relación de pareja delante de Dios, que es muy, muy importante. No es algo opcional, es algo que necesitamos como hijos de Dios hacer. Bueno, en este mapa está todo el consejo que necesitamos, porque no es usando otros mapas como la religión, la tradición, las filosofías. No ese es el mapa que nos va a conducir en el camino. Esos son mapas falsos que nos van a llevar a un lugar equivocado. La Biblia es el único consejo, el único que nos puede decir cómo agradar a Dios. Y en este camino en el que vamos andando en toda esta vida se llama testimonio. Cada uno de nosotros vamos dejando una marca atrás. Como esas huellas que se van marcando al paso de la persona que camina adelante. Va dejando un testimonio que es muy importante para un hijo de Dios
Porque la palabra testimonio aparece en la Biblia 216 veces, de manera que sugiere que es un tema muy importante para que nosotros lo tomemos en cuenta. Y aparece en la Biblia principalmente con dos implicaciones. La primera implicación es con la predicación de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio. Y la segunda implicación tiene que ver con el modo de vida de cada persona. Habla de su comportamiento, lo que es visible de otra persona, lo que va marcando. En el Antiguo Testamento, la palabra testimonio viene de una palabra que quiere decir testigo, como algo que se va grabando. Tu testimonio va a ser testigo de tu forma de vida. Y ese testimonio que vas marcando en la ruta, va marcando y evidenciando lo que tú eres. Dios dice, por ejemplo, en Éxodo capítulo 25, versículo 22, Dios dice, de allí me declararé a ti y hablaré contigo. De sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El arca para el pueblo de Israel era un testimonio de que Dios iba a hablar con ellos, de que Dios iba a ser un testigo de lo que una persona es, buena o mala, de algo que Dios iba a hablar en favor o en contra de su pueblo, si obedecían o no obedecían la ley de Dios. Y en el Nuevo Testamento, testimonio viene de una palabra griega que significa testificar o atestiguar. Pruebas dadas jurídicamente. Y tiene la implicación de predicar, testificar o atestiguar. En el Nuevo Testamento se usa esta palabra para hablar del modo de vivir de una persona. Y todos nosotros debemos tener un anhelo y un deseo muy grande de agradar a Dios. Nuestro testimonio como cristiano es un testigo. Es la afirmación o la negación de algo que dices creer. Un futbolista puede pararse frente a la cámara y decir, yo soy el mejor futbolista del mundo. ¿La gente le creerá? ¿Cómo es que el futbolista va a probar al mundo que es el mejor futbolista del mundo? Pues en la cancha de juego, metiendo goles y llevándose su equipo a ganar la copa. O sea, no es con palabras, sino con hechos, con acciones. O sea, tú no puedes decir soy cristiano o soy cristiana si tus hechos hablan lo contrario. Un predicador se esforzó ese día para predicar lo mejor que pudo y hizo una oración tremenda que la gente fue conmovida y hizo tantas cosas. Al final, por allá, terminando la reunión, le preguntó a uno de los miembros, dice, ¿qué tal estuvo la predicación? ¿Te diste cuenta con qué fuego prediqué? ¿Te diste cuenta con qué vigor el Señor me dio para presentar la palabra? Le dice el hombre, el hermano, dice, es que tu testimonio no me dejó escuchar tu predicación. A veces nosotros apartamos esto
y creemos que no tiene importancia el que tengamos que no solamente hablar, sino a obrar adecuadamente para que haya congruencia. Nuestro testimonio como cristiano es un testigo. Una persona que dice ser cristiana tiene que probarlo con su vida. Porque el testimonio es una evidencia, es una prueba real, no es una prueba ficticia, es una prueba verdadera y clara que demuestra algo. De modo que si dice que es cristiano, pues debe ser como Cristo. Cristiano quiere decir Cristo chiquito. ¿Cuántos son cristianos? ¿Vivimos como Cristo? Ese es el testimonio verdadero. No solamente decirlo. Son evidencias de que alguien dice de creer en Dios. El que encubre el testimonio de otros se hace partícipes de su pecado. Cuando un cristiano anda mal y otro lo mira, pero no dice nada diciendo es su vida, no me quiero meter en problemas con él, este cristiano no ama a su hermano. Lo están mirando que está obrando mal y no le dice nada. No, pero es que me van a juzgar de chismoso. No es chisme. Y debido a esto la iglesia se ha descreditado por los que dan un falso testimonio. Y muchas personas han cerrado su corazón al evangelio por causa del testimonio de cristianos que nomás dicen y no son. En Primera de Corintios capítulo 1. Vayamos ahí, por favor. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 11. La palabra dice: porque he sido informado acerca de vosotros. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo, quien escribió este libro. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿De qué fue informado el apóstol Pablo? De la mala conducta de los hermanos de Corinto. ¿Y quiénes eran los de Cloé? ¿Unos chismosos? Evidentemente que no. Ellos amaban a Dios y amaban a la iglesia. Y sabían que aquello que estaba sucediendo allí estaba afectando a la iglesia. Así es de que declararlo no era chismear, era poner en evidencia la conducta reprobable de algunos hermanos de la iglesia que se estaban peleando entre ellos. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Había divisiones entre ellos. Pablo evidentemente ya no estaba ahí pastoreando la iglesia, pero él recibió información de los de Cloé, que los hermanos en Corinto estaban con conductas reprobables. Ellos se preocupaban por el bienestar de la iglesia y sabían que haciendo esto era para edificación de esa iglesia, no para destruir a ninguna persona. Si usted sabe cosas de entre ustedes y no dicen nada, se están haciendo cómplices con ese hermano.
Usted tiene que declararlo. La Biblia nos da las normas cómo hacerlo, pero sobre todo tiene que hacerse con amor, manifestando amor por el hermano para que corrija su conducta, para que no dañe al cuerpo de Cristo y para que no estemos en la boca de todo el mundo como una iglesia que hace cosas malas. ¿Cuál será más importante, el testimonio o la predicación? Las dos cosas. Pero no puede ir disociada una de otra. Van juntas. Si tú predicas, da testimonio de lo que predicas. Porque tu testimonio va a hablar de lo que tú crees. Y es la mejor manera de llevar la palabra a la gente, con tus hechos, con tu vida. Dice un hermano, no me importa lo que tú veas en mí, yo te voy a predicar. ¿Cómo que no importa? Sí importa y mucho. Si yo no gobierno bien mi casa, ¿cómo puedo hablar de Jesucristo a la gente? ¿Qué testimonio me avala? Un hijo de pastor dijo esto: mi papá en el púlpito habla como un ángel, pero en la casa grita como un demonio. ¿Será efectiva esa predicación? Fíjese de quién está hablando. Eso es muy grave. A este niño de 11 años me platicó en confianza. Yo no sé qué tanto odio había en su corazón. Dice, cuando yo sea grande voy a matar a mi papá. ¿Cómo? Sí, aquí tengo la pistola. Tengo una pistola debajo del colchón, esperando ser grande para matar a su papá. Le dije, ¿por qué? Y eso fue lo que me dijo este niño de 11 años. ¿Cómo está su corazón? ¿Qué vio? ¿Qué tuvo que pasar para guardar eso en su corazón? No era de un hermano de la iglesia o de un familiar o de su propio hermano, era de su padre, que era pastor de la iglesia. ¿Sabe por qué la gente no nos cree cuando les vamos a predicar? Porque ha habido huellas en el camino incorrectos de alguien que dice amar a Dios y ser cristiano. Como iglesia nosotros tenemos que cuidar mucho el testimonio de nuestras vidas y el testimonio de esta iglesia, porque estamos dejando testigos, una marca que la gente está con mucha atención observando. Nuestra vida siempre está expuesta a los ojos del mundo, de nuestros enemigos. Tanto el testimonio como la predicación son muy importantes. ¿Cuánta gente no puede escuchar tu predicación por tu testimonio? No puedes testificar afuera si tu testimonio dentro de tu casa o de la iglesia es un desastre. Para agradar a Dios con tu testimonio es vivir lo que tú predicas, lo que tú crees, lo que tú hablas. Si no es así, entonces te conviertes en una piedra de tropiezo. El apóstol Pablo, también hablando a los hermanos de Roma, fíjense lo que les dice en el capítulo 2 de Romanos, versículo 21. Romanos 2, 21.
Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? El apóstol Pablo está diciendo, si tú vas a predicar a una persona y éste ha sido herido por otros hermanos, estafado por otros, este es el testimonio que hemos visto últimamente, estafado por otros hermanos, lo único que ellos hacen es cerrar su corazón y blasfemar el nombre de Dios. Déjame como yo estoy, así estoy bien. No hay otra cosa más poderosa que respaldar tu predicación con tu testimonio, con tu modo de vida, con lo que las demás personas ven en ti. Eso es lo único que va a agradar a Dios. Vive lo que escuchas cada domingo, cada vez que escuchas alguna prédica por radio, por internet o por algún CD, lo que tú quieras, vive lo que escuchas. Caminan juntos, predicación y testimonio. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. Los frutos evidencian la clase de árbol que es. Hebreos 13:7 habla de los líderes diciendo, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, de su testimonio. Analiza su testimonio antes de imitar su fe. El concepto de que al ministro de Dios no lo cuestiones, el concepto de que de él no hables nada, es un tremendo error. Por eso se ha prestado el púlpito para muchas cosas que no agradan a Dios. Dice, considerad, analiza, ve, examina. Si conducta es digna de imitar, imítala. Pero primero, analízala. Y después, imita. O sea, vive como Él. ¿Cómo predicar a los familiares? Si ellos son los que más conocen al hermano. Y por eso el corazón de ellos se ha cerrado al Evangelio, porque el testimonio y predicación no concuerda. ¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que opinan los vecinos de usted? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué pensará mi vecino de al lado de nosotros o de mí? ¿Qué es lo que ellos ven en nosotros? Porque escuchan muchas cosas, pero ¿qué es lo que ven? Si tú tienes un buen testimonio, nada ni nadie te va a poder dañar. Y no tendrás que andar apagando fuegos porque alguien riega un chisme, porque nunca lo vas a lograr hacer. Apela a tu conciencia limpia delante de Dios y guarda silencio, que la verdad por sí mismo se evidencia. Además es desgastante estar apagando fuegos. Es como cuando la flor del diente del león le ha soplado el viento. Es como tratar de juntar cada semillita que se perdió con el viento. Mejor cuida tu testimonio, que eso es mucho más fácil. Cuida tu manera de ser, de hablar, de pensar, de conducirte. No solamente dentro de tu casa, sino dentro de la iglesia, dentro de tu área de trabajo con tus compañeros.
Porque si tienes mal testimonio, pues ni cómo ayudarte. Si otros atestiguan de tu conducta o de tu carácter violento, iracundo, o si tu misma esposa o esposo se queja del maltrato en el seno de la familia, si sus hijos no pueden estar en armonía con los padres porque los han afligido y los han lastimado, ¿cómo? ¿Cómo decir no es cierto si los que están hablando tienen evidencias? Que nadie que quiera escarbar pueda encontrar en nosotros nada de qué echarnos en cara. Aquí todos pasamos por un proceso de preparación y capacitación para que puedan servir a Dios. Denos oportunidad de conocerlos. Esa es la intención. Denos la oportunidad de saber quién es usted. Porque se trata de la obra de Dios, no es obra nuestra. Y se trata de personas imperfectas como ustedes y yo también, que estamos en un proceso y queremos saber en realidad lo que Dios ha hecho en su vida. No porque tengamos necesidad de músicos o de maestras de niños, te tengamos que dar la oportunidad de participar en cuanto llega. Ha hecho tanto daño eso a las iglesias, porque se convirtió en un ex drogadicto. Vamos a darle de pastor. Porque se convirtió en un artista. Vamos a darle de pastor o de pastora. Hace mucho daño eso. ¿De cuántas cosas no tendrá que limpiarse primero? No solamente en su corazón, sino también en su mente, para tener la oportunidad de arriesgarse a servir en obra de Dios. Todos los que aquí servimos en la iglesia, en algún área de ministerios, procuramos de hablar más por nuestro testimonio que por lo que podemos predicar. Tenemos que ser de testimonio al mundo. ¿Qué ve la gente, hermana, en tu forma de vestir? ¿Agrada a Dios la forma en que tú te vistes? Varón igualmente también es para todos. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 9 y 10, el apóstol Pablo, también hablando a este joven pastor, le está dando consejo claro, consejo que él debe aplicar en la iglesia. Igual lo está haciendo para nosotros también, porque somos la iglesia de Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9 y 10 dice: primera, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni de vestidos costosos, sino con buenas obras. ¿Con qué? Buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Qué quiere decir la palabra decorosa? La palabra decorosa quiere decir ordenada moralmente, con honor, con respeto. Respeto a ti mismo y hacia las demás personas. Cuando, hermana, tú te vistes con decoro, demuestra respeto a los demás hermanos y también respetas a Dios. Si te vistes de forma provocativa, mujeres u hombres,
no respetan a Dios. Principalmente Él es a quien debemos agradar, hasta en nuestra forma de vestir. Y es posible, joven, señorita, que tus papás te han hablado y dado consejo de que te vistas con decoro y ni a ellos les haces caso. Y no quiere decir que no te arregles, que te pongas tus faldas hasta los tobillos y cuello cerrado y puño hasta los dedos. Con decoro, con respeto. Solo hay una línea que divide lo bonito de lo vulgar. Ténganlo bien presente. Cristo es el que camina al lado tuyo a todas partes que vas. Hónralo cuando camina contigo vistiéndote de manera decorosa. No quiero verme en la penosa necesidad de llamarte la atención. Como pastor, Dios me ha dado responsabilidad de cuidar su iglesia. No lo digo yo, dice la Biblia. La palabra de Dios así lo establece. Es un capricho, no es una idea de nosotros. Pablo no le hubiera dicho esto a Timoteo. Y la iglesia que él estaba pastoreando era una iglesia grande también. Y el pastor era un joven que le faltaba mucho por aprender y le estaba dando instrucciones de cómo debía enseñar a la iglesia a caminar de manera que pudieran agradarle. Aquí está el consejo de Dios para todos nosotros. El testimonio es tan importante para agradar a Dios como para perderlo en un rato y que se nos recuerde por esa acción momentánea, mal decidida, mal actuada, mal pensada, mal dicha. Vaya conmigo al libro de Proverbios, por favor. Ahí en el capítulo 6, versículo 33. Proverbios 6, 33. Perdón, 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Versículo 33. Herida y vergüenza hallará. Y escuche esta última frase. Y su afrenta nunca será borrada. Su afrenta nunca será borrada. Aquí está hablando del adulterio, pero hay muchas cosas más. La gente te va a mirar como un adúltero que nunca será borrado. Ahí va la que cometió adulterio. Ahí va la que se embarazó a los 12 años. Ahí va el que le grita a la esposa y que golpea a los hijos. La gente será recordada por eso. Su afrenta nunca será quitada, nunca será golpeada, borrado. Entonces, cuiden su testimonio porque nada más es uno. Mancharla queda manchada. Dios puede perdonarnos cuando nos arrepentimos, pero lo que la gente recuerda es más aquella acción que ellos reprobaron. Y ellos no tienen a Cristo en su corazón y saben que lo que hiciste está mal. Fíjense quiénes son nuestros jueces. Gente que no teme a Dios y a veces piensa mejor que muchos cristianos. ¿Cuál es el testimonio que agrada a Dios?
Hubo un hombre que tuvo un buen testimonio delante de Dios en la Biblia. No se habla mucho de él. Además, no era tampoco un hombre hebreo ni judío. Era un oficial del ejército de Roma y se llamaba Cornelio. ¿Cuántos han oído de Cornelio? No se habla mucho de él en la Biblia, nada más en esa porción, pero es muy importante cómo la gente lo conocía a él. Además fue importante porque fue el inicio de la iglesia gentil. Lean ustedes capítulo 10 de Hechos en su casa y van a ver esa historia tremenda, cómo Dios abrió esa puerta para la predicación del evangelio a los gentiles. Vamos allá al libro de Hechos en el capítulo 10 para mirar un poco la vida de este hombre que nos da a nosotros un tremendo ejemplo de cómo podemos agradar a Dios. Versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, dice, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso. ¿Quién? No era un judío, era un romano y soldado. Los soldados romanos tenían la característica de ser violentos, de ser recios, fuertes, de carácter, y un temperamento tremendamente arrebatado. Para tener una posición como él, todavía era un hombre duro. Pero este Cornelio tenía algo muy particular. Sigamos leyendo. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Ahí está. Subraya allí la palabra que dice con toda su casa. Porque no está hablando que solamente él. Está hablando de su esposa, de sus hijos, de cómo él había influido en ellos por su testimonio. Como padre de familia, seguramente juntaba a su esposa y con sus hijos y tenían una plática, tenían un devocional con Dios y así les daba testimonio de cómo debían también ellos ser piadosos y temerosos de Dios. ¿Hacemos esto nosotros, padres, con nuestra familia? ¿Somos influencia como dice, de bondad a nuestros hijos? ¿Somos influencia de piedad? ¿Somos influencia en nuestra familia de que tenemos el temor de Dios? Dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios cada domingo. ¿Cómo dice ahí? Oraba a Dios todos los días, siempre. Qué bonita costumbre, orar a Dios. Hombre piadoso. La palabra piadoso quiere decir reverente, devoto, de respeto. ¿La gente te ve a ti como una persona respetuosa en tu colonia? ¿O eres un hombre coqueto? No confunda respeto con pasarse de listo. Los solteros cuiden su manera de comportarse con el sexo opuesto. También los casados, no solamente los solteros. Cuiden sus expresiones corporales, es un lenguaje también. Pueden ser piedra de tropiezo. Dice que también era temeroso de Dios con toda su casa. La palabra temeroso quiere decir quedar asombrado. Quiere decir reverenciar, respetar, temblar y temer. Si ustedes caminan en el temor de Dios, cuidando cada acción, cada actitud,
porque también Dios nos ve, aunque vayamos a algún lugar donde nadie nos puede conocer, Dios nos sigue viendo. El doctor Armando Alducin dice que el temor de Dios es vivir siempre consciente de que Dios te ve en todo momento. Y es una explicación sencilla, pero muy clara. Temor de Dios es vivir siempre consciente de que Dios te ve en todo momento. Es como un freno para que no te expongas a la tentación. Dios está conmigo. Dios me acompaña. No le decimos a Dios cuando vamos a trabajar, Señor, ve conmigo y quédate con mi familia. ¿Sí o no? Bueno, pues toma conciencia de eso. Dios va contigo. Dios está contigo cuando estás a solas, en tu trabajo, en tu oficina, en tu escuela. La gente puede ver en ti que tú tienes temor de Dios. Cornelio lo manifestaba, la gente lo podía ver perfectamente. Dice, con toda su familia. Era evidente ante su familia. Porque mire, cuando Pedro llega en el capítulo 10, versículo 24 de Hechos, dice, al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Fíjense, ellos no hubieran llegado a la casa de Cornelio si Cornelio fuera un hombre de mal testimonio. Lo conocían como un hombre bondadoso, respetuoso, con temor de Dios y muy generoso, que oraba a Dios siempre. Y cuando los convocó, porque Pedro iba a venir, ellos acudieron de inmediato, porque sabían de quién venía la invitación, de un hombre que se comporta bien. Y seguramente quería también lo bueno para ellos. Amén. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y dice, y halló a muchos que se habían reunido. Como que Cornelio tenía una iglesia allí en su casa. ¿Y sabe quiénes eran los miembros de esa iglesia? Su familia y sus amigos. Qué bonito testimonio de Cornelio. Y todos los judíos, escuchen bien, a todos los judíos llegó su testimonio y era muy respetado por los judíos. Todo el pueblo te respeta a ti porque eres una persona bondadosa, temerosa de Dios, que oras siempre, que eres generoso. ¿O cómo te conoce la gente? Cuando tú caminas en el temor de Dios, tu forma de hablar es diferente. Tu trato con los demás también es diferente. Tu forma de vestir también es diferente. Hasta tu forma de divertirte es diferente. Lo que tú escribes o publicas en el Facebook es diferente. De la abundancia del corazón habla el Facebook. ¿A poco no? Ahí se expresa lo que hay dentro. Fotografías sensuales, imagínate. De cristianos y de cristianas. ¡Qué terrible! Los comentarios que tú expresas ahí. Tu testimonio evidencia el temor de Dios. Dice de Cornelio que también hacía muchas limosnas al pueblo. Era un hombre generoso.
Él sí sabía dar. La iglesia ha llevado esto a un extremo terrible, que ha causado mal testimonio para las iglesias delante del mundo. Y ha hecho pensar al mundo que la iglesia es un lugar donde se enriquecen los hombres, abusando de la fe de los cristianos. Sucede, pero no en todas. Yo he estado en iglesias donde en una reunión se levantan 4 ofrendas. No he vuelto a esa iglesia. Lo que aquí hacemos es apelar a tu generosidad como Cornelio para bendecir a otros. Pero aquí nadie se enriquece de nadie. En eso agradamos a Dios también. Y cuando tú cumples tu deber, también con eso agradas a Dios. Aquí todos agradamos a Dios. ¿Sí es cierto o no? Amén. Yo también digo amén. Un grupo de pastores frecuentaba una taquería. Cómo nos gustan los tacos a los pastores. Y frecuentaban esta taquería, y un día dijo uno de ellos: ¿por qué no oramos por el dueño? Porque era conocido de ellos. Y dijeron: sí, vamos a orar, terminando de cenar, vamos a orar. Lo llamaron. Dice: mira, pues tú nos has visto venir aquí ya varias veces y nos encanta mucho venir y disfrutar de lo que tú aquí vendes. Y queremos orar por ti, para que Dios te bendiga. Ellos pagaban, claro, sus tacos, no era gratis. Y lo que les dijo el hombre: ¿y cuánto me va a costar? ¿Cómo? Sí, ¿cuánto me va a costar la oración? ¿Dónde agarró ese concepto? ¿De dónde? Pues de la iglesia. Y eso es lo triste, de la iglesia, no de afuera. Si quieres una mayor bendición, tu ofrenda tiene que ser muy grande. Ahí va la gente. Tanto problema del que pide como el que también va y da. No discierne. Cornelio hacía muchas limosnas y era muy conocido entre los judíos. Hoy el testimonio de la iglesia está muy devaluado. Necesitamos cuidar nuestro testimonio para que juntos como iglesias mantengamos un buen camino, un buen ejemplo. También por el otro lado se han ido al extremo de cerrar su corazón y no dar nada. Dice: no, yo no voy a dar más. No es bueno tampoco eso. ¿Cómo quieres tú la bendición si tu mano está cerrada porque no quieres dar? ¿Cuántos quieren ser la mano de Dios? ¿Cuántos quieren ser los pies de Dios? ¿Y cuántos quieren ser codos? Eso ya no, ¿verdad? Queremos ser la rodilla, queremos ser el pie, la cabeza, las manos, pero el codo no nos gusta. Tiene que haber un equilibrio, hermanos. Un equilibrio. No puedes pasar tu día en la iglesia, en las actividades, y descuidas tu hogar. Tu casa todo sucio, tus hijos mugrosos, tu esposo tiene que comprar comida afuera porque tú no hiciste comida. Pero es que fui a la iglesia a servir. No, primero ve, sirve a tu iglesia adentro de tu casa. Y luego ven a servir también. Primera de Pedro 3:1. Para terminar. Dice: ahora sí nos vamos a ir temprano.
Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Si el esposo no es creyente, solo tu testimonio y tu comportamiento pueden ganarlo para Cristo. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Porque no escuché ninguna. ¿Qué más dice de Cornelio? Dice que oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. Era una buena costumbre que tenía Cornelio, hermanos. Oraba siempre. ¿Cómo la gente se daba cuenta que Cornelio oraba siempre? ¿Acaso lo hacía como los fariseos, parado en las esquinas y hacía largas oraciones también? Seguramente que no. Eso hacían los hipócritas. Los que lo hacían solamente para llamar la atención y mostrar que eran muy devotos y muy santos. Jesús dijo, ya tendrán su paga un día ellos. No está hablando de un hombre que era piadoso, que era temeroso de Dios, que era generoso y que oraba siempre. ¿Cómo la gente nota cuando tú oras? Cuando la oración es una costumbre todos los días, ¿cómo lo nota la gente? Por tu forma de hablar, por tu forma de conducirte, por la cara que tienes. Fíjese que hasta eso expresa lo que hay adentro. ¿No te has encontrado con gente en alguna tienda que dice, oiga, usted se ve muy diferente? Dice, no, ¿por qué? Sí, usted tiene una buena luz. Así me dijo un hombre un día. Y cada vez que me encuentra en la tienda va y me saluda. Dice, nomás vengo a saludarlo. Qué gusto, nos da también gusto verte a ti. No hemos tenido chance de hablar porque anda trabajando cuando nos hemos encontrado, pero yo creo que Dios tiene algo para él. Y Dios te rodea de gente y tú no te has dado cuenta que te están observando. No necesitas saber que te observan. Tu conducta debe mirar hacia Dios. Y Él manifiesta el corazón del hombre cuando la cosa es buena para él también. Hay gente que dice, yo quisiera ser como mi vecino. Mire cómo siempre ama a su esposa, sale con su familia, salen y vienen y se ven contentos. Nunca hemos escuchado gritos de que se pelean. Los hijos son bien portados, bien sencillos. Y esa familia es un testimonio sin predicar. Con solo vivir. ¿Cuánta oración nos falta en la casa? ¿Cuánto nos falta orar en la casa? Esa buena costumbre cambiémosla por una mala que tenemos. Y verán cómo Dios nos va a ayudar a ser un ejemplo al mundo. La oración la necesitamos todos los días, hermanos. Las batallas más grandes se ganan de rodillas. ¿Las qué? Aplíquelo a su vida y verá los cambios que va a experimentar primeramente su vida, luego la de la familia, quienes le rodean, hasta en su trabajo también va a ser influencia y no lo van a derrotar porque usted va ya con una victoria en la mano, que lo ha ganado allí, en su cuarto de oración, delante de Dios. Versículo 22 de Hechos 10. Seguimos ahí con Cornelio. Hechos 10, 22.
Dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Están aquí dando testimonio la gente que Cornelio había enviado a Jope para que se llevaran a Pedro. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando Pedro tiene un éxtasis allá en la casa de Simón el curtidor, mientras le preparaban la comida, llegaron estos hombres que había mandado Cornelio. Y ellos le están diciendo, Cornelio, varón justo y temeroso de Dios, que lo respetan en toda la nación de los judíos, nos ha enviado por ti. Fíjense qué referencias. Pedro estaba batallando de que si el evangelio era para todos, y él pensaba que eran solamente para los judíos, y por eso esa revelación que tuvo, el éxtasis que tuvo, era Dios hablándole y diciéndole, mata y come. Allá había todo tipo de animales. No, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado a mi boca. No llames tú común lo que yo he limpiado. Te están buscando unos hombres y vas a ir con ellos. Pedro no sabía ni dónde. Por eso cuando él llega a la casa de Cornelio y todos se sientan a escuchar, dice, varones y todos que me escuchan, ustedes saben que para un judío entrar en la casa de un gentil no es permitido. Pero ya he comprobado que Dios también los ha visitado y por eso estoy aquí. Ahora escúchenme. ¡Qué tremendo! El testimonio de un hombre que permitió que una puerta se abriera al evangelio. ¿Cuántas puertas se cierran por nuestro mal testimonio? Tenemos al Dios vivo, al Salvador del mundo. No permitamos que nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestra conducta cierren la puerta que Dios quiere abrir al Evangelio de Jesucristo. De ello vamos a dar cuenta un día, hermanos. Tengámoslo muy presente. El testimonio nunca sustituye a la predicación. Podemos hablar de testimonios de cómo Dios nos ha cambiado, pero no jamás lo podremos cambiar por la predicación de la palabra. Solamente el resultado de lo que es la esencia. La palabra es viva y esa es la que da vida a los que la escuchan. Y la palabra de Dios, aparte de que es viva, da vida también. Amén. Pónganse de pie, por favor. ¿Cómo está tu testimonio delante de los hombres? Delante del mundo, delante de tu familia, delante de la iglesia, delante de Dios mismo. Hoy estudiamos el testimonio que agrada a Dios. Es un reto para todos nosotros y un compromiso que tenemos de ser un verdadero testimonio. Padre, te damos gracias una vez más porque has hablado a nuestro corazón. Nos has expuesto la responsabilidad que tenemos delante de este mundo que está lleno de pecado. Y también frente a un enemigo que asedia nuestras vidas, que nos tienta para tomar malas actitudes, para dar malas respuestas, para desenfrenar el enojo, caer en el pecado. Y todavía un poco peor, esta carne que se revela a sujetarse, que no desea honrarte, porque en su naturaleza pecaminosa solamente nos jala hacia lo malo.
Tenemos una lucha tremenda, Señor, tú conoces nuestro caminar de cada uno. Pero también nos ofreces ayuda, Señor, y a eso venimos hoy. Para que nos ayudes a corregir aquellas malas actitudes, aquellos sentimientos malos que hemos guardado en el corazón, que nos han dañado y dañan a los demás también. Que con tu sangre preciosa nos limpies nuestra mente de malos pensamientos y nos ayudes a hacer un testimonio claro, fiel, de que tú vives en nosotros, delante de este mundo, Señor. Gracias que tú nos ofreces la ayuda que necesitamos, Señor, y por eso estamos aquí, Señor. Perdona lo malo que hemos hecho, ayúdanos a no volverlo a hacer otra vez. Tú nos aseguras que nos va a ir bien en la vida, que viviremos muchos días si honramos tu nombre, Señor. Si te agradamos a ti con toda nuestra vida. Ayúdanos cada día, Padre, para que podamos ser portadores de un evangelio que se respalda con un testimonio también limpio y puro. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Amén.